Bueno, en un país donde las estadísticas están puestas permanentemente en duda, hay pocos organismos a los que uno les cree porque han mostrado a lo largo del tiempo que efectivamente sus números son fidedignos. El caso de nuestro Instituto Provincial de Estadísticas y Censos es un caso nacional, es un caso de referencia. Aquí está con nosotros Jorge Moore, que es el responsable. ¿Desde hace cuánto tiempo, Moore, a cargo del IPEC? Exactamente desde el 12 de diciembre del 2007. Desde el 2007. ¿Y cuánto hace que viene trabajando en el IPEC? No, trabajando no en forma directa, digamos, pero sí en algunos programas, especialmente en los censos, trabajando desde muchos años, coordinando, haciendo tareas externas, no internas propiamente. Bueno, yo digo esto de las estadísticas porque cuando aparece un número del INDEC o algún número de alguna medidora privada, todo el mundo los relativiza, a los números del IPEC no. Y cuando el IPEC anuncia un número, se prenden todas las luces porque, bueno, lo dice el IPEC. Y eso está presente, es un dato que hay que remarcar, nos llena de orgullo. Pero cuando el dato dice que la mitad de la población de Santa Fe, más o menos la mitad, no importa si es 50, 48, más o menos, no tiene cloacas o no tiene gas natural, estamos hablando de una población que sigue teniendo déficits sustanciales. Sí, hay algunos problemas, especialmente en esos dos que están mencionando, que es gas o saneamiento, que evidentemente incluso en las grandes ciudades, ¿no? Entonces estamos hablando del interior, estamos hablando de las grandes ciudades, como puede ser Rosario, como puede ser Santa Fe, donde está cubierto mayoritariamente el servicio de agua corriente, mayoritariamente el servicio de electricidad, no así la cobertura de gas, no así la cobertura de servicio cloacal. Inclusive en la ciudad de Santa Fe, bueno, es un problema de que en algunos ni siquiera tienen cámaras sépticas, sino que van a cámara Pozo Negro directamente. Bueno, ahí creo que son nichos que la política tiene que poner el ojo y trabajar en esos aspectos. No son solamente esos los problemas, después hay problemas de hacinamiento, hay problemas de características en las viviendas que son deficitarias. Es decir, podemos pintar un panorama en el cual hay lugares que son deficitarios, que, digamos, no son la mayoría, incluso para no crear dar un panorama absolutamente oscuro, pero sí hay situaciones que en algún proceso se tienen que ir solucionando. Sí, no es usted quien debe decirlo, pero uno hace una lectura proyectada en el tiempo y dice, bueno, en realidad los espacios que tienen déficit de cobertura, cloacas, tenía que ver con una empresa que estuvo privatizada, o la propia Litoral Gas, que es una empresa que distribuye gas natural. Digamos, las empresas privatizadas no han respondido a las necesidades de abastecer a un porcentaje mayor de la población, ¿no? De elementos básicos. Sí, Aguas está de nuevo en manos del Estado hace un tiempo. No vale agua la pena. es más sencillo dar cobertura de agua corriente. Se puede dar cobertura por sistema de osmos inversos, se puede dar distintos sistemas de cobertura en aquellos lugares por fuera de las grandes ciudades. En el caso del sistema cloacal es más complejo. Son inversiones enterradas, digamos, generalmente no visibles. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas privadas, si no tienen un cargo de infraestructura para expandir ese tipo de obras, difícilmente lo vayan cubriendo. Pero no es un problema solamente de las empresas privadas, porque uno puede apreciar de que hay empresas públicas que también tienen déficit en ese sentido. Yo no cargaría tanto las tintas solamente sobre una cuestión de empresas privadas. En todo caso, lo que hay que decir es, hay estadísticamente sectores de la población. Lo loco del gas es que el gas natural es muy barato respecto al gas envasado. Sí. Y los sectores más empobrecidos, con más dificultades, tienen que cargar con el gas más caro. Totalmente de acuerdo, es cierto, la cobertura de gas a través de las garrafas es muchísimo más caro, es difícil que hoy esté en todos los lugares la garrafa social, es absolutamente cierto. Bueno, pero hay un problema de que la expansión del sistema gasífero también tendrá que ver con un sistema más complejo, digamos, que tiene que ver con la infraestructura para la obtención de gas. Obviamente el país
tiene hoy una carencia seria Sí, de energía, claro. de energía, y esto lo estamos viendo especialmente en los picos de frío, donde hay un pico muy acentuado de consumo de combustible, en el caso particular de gas. O sea que en algún momento, en un periodo de largo plazo, o tiene que haber un sistema de ampliación de la producción gasífera o petrolífera, o sistemas alternativos que vayan produciendo energía para cubrir todos los sistemas. Sí, es un tema del que se viene hablando, se creó la Secretaría de Energía. No es sencillo. No es sencillo, es de largo aliento, de largo plazo, y además hemos perdido muchos años, hay que decirlo, hemos perdido muchos años en cuanto a infraestructura, no ya en Santa Fe, no ya, digo, en la Argentina, hemos perdido años de política de planificación de energía, que obviamente hoy se pagan los costos, ¿no? Sí, en general todas las políticas de infraestructura, especialmente energéticas, son políticas de largo plazo. Ningún gobierno va a solucionarlo a corto plazo. Hacer una represa significa muchos años, explotar los nuevos sistemas gasíferos significan muchos años y muchas inversiones. O sea, cualquier tipo de alternativa significa un plan proyectado en no menos de 20 a 30 años. Mur, le hago una última pregunta que tiene que ver con el crecimiento de la población en general, de acuerdo a los números que ustedes vienen teniendo. Anoche se anunció que hay 850.000 chicos que reciben la asignación universal por hijo. ¿Ustedes cómo ven? No en la provincia. No, en la Argentina, en la Argentina. ¿Cómo vienen procesando ustedes el tema de relación pobreza y crecimiento? Digo, ¿cómo venimos con los niveles de pobreza? ¿Cómo venimos con los niveles de marginalidad en la provincia de Santa Fe y en toda la zona? La provincia de Santa Fe tiene una tasa de crecimiento baja. Uno podría hacer algún tipo de discriminación que en algunos sectores la tasa es mayor. Con respecto a la pobreza y marginalidad, eso se ha ido reduciendo en los últimos años, eso es cierto, es un dato de la realidad. Lo mismo que vos estás comentando de la asignación universal por hijo, produce un impacto, evidentemente, lo mismo que la ampliación de la cobertura de jubilaciones también produce un impacto. Yo diría lo siguiente, hay sectores y hay nichos que siguen manteniéndose en un estatus de pobreza acentuado, en algunos casos de indigencia. Obviamente... ¿Y de qué número hablamos más o menos? ¿De qué número hablamos? Estamos hablando en el caso de pobreza de entre el 6 y el 7%, y en el caso de indigencia un número menor. Pero después hay muchos matices, uno tendría que analizar particularmente algunos niveles, es decir, uno habla de pobreza y generalmente está pensando en la cuestión monetaria. Y hay otros mecanismos que son indirectos que uno no los está midiendo con precisión y que colaboran a reducir los niveles de pobreza, como puede ser la educación pública, el acceso a la salud, como puede ser algún tipo de asistencia o saneamiento. Son políticas que por ahí uno no mide en la parte monetaria, digamos, pero sí lo está midiendo a través de otros indicadores. Gustavo Sánchez Romero quiere hacer una pregunta. Es una inquietud, si me permite. Argentina supo tener los mejores técnicos estadísticos, porque no es fácil formar un técnico estadístico, requiere conocimiento de sociología, de metodología de investigación, de psicología. Y hoy vemos, yo lo veo en Entre Ríos y en otras provincias, que está desapareciendo algunos indicadores de la medición. Por ejemplo, en Entre Ríos desaparecieron los índices de precios, algunos conglomerados ya no se mide más la cuestión laboral. La pregunta es, ¿se está descapitalizando el país de los técnicos en estadística, que son tan valiosos y requieren tantos años de formación en este proceso? No, en absoluto. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, con el índice del IPC que estás mencionando, por ejemplo, seguramente en los próximos, en octubre, vamos a tener un nuevo índice. Con respecto a otros indicadores, como puede ser la encuesta permanente de hogares, la EPH, que mide pobreza, que mide desempleo, no, eso lo estamos trabajando, inclusive lo hemos ampliado. No digo en Santa Fe, digo en el país.
En general son programas nacionales, casi todos los programas son programas nacionales. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos algunos programas particulares, pero yo diría que no, que nosotros estamos trabajando... Ahora, ¿por qué le creen al IPEC y no le creen al INDEC? ¿Por qué en general el país le cree al INDEC, al IPEC y no al INDEC? Tengo que dar una respuesta cuidadosa, muy cuidadosa. Primero, pues nosotros somos parte del sistema estadístico nacional. Sí. Gran parte de los programas estadísticos son nacionales y provinciales. Hay diferencias, las diferencias fundamentales tienen que ver con el IPC. Ese ha generado el gran ruido en los últimos años. Yo diría que hay cuestiones metodológicas que seguramente en octubre vamos a ir solucionando algunos de esos problemas. Bueno, es optimista. Mur, le agradezco mucho que haya venido. Okay. Muchísimas gracias. Seguimos con Santa Fe.